lo largo del pasado año, la diócesis de Getafe organizó numerosos actos para conmemorar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. El más multitudinario fue la misa celebrada en la explanada del Cerro de los Ángeles, donde está situado el monumento, y que estuvo presidida por el cardenal Carlos Osoro, acompañado por Ginés García Beltrán, obispo de la diócesis de Getafe, el nuncio y numerosos obispos y sacerdotes. Ante más de 12.000 personas, Osoro explicó el sentido de lo que se celebraba. Este pueblo que camina en España quiere renovar y consagrarse y consagrar a España una vez más al corazón de Jesús. Somos el pueblo de Dios que vive entre el pueblo que camina en España. Sentimos el gozo de sabernos hermanos de todos los hombres. Y es que el Cerro de los Ángeles quiere ser monumento al abrazo del amor de Dios a la humanidad, como dijo Monseñor Beltrán. Situado en el centro de la península ibérica, fue el lugar elegido para levantar en 1919 un monumento al Sagrado Corazón de Jesús. El rey Alfonso XIII lo inauguró el 30 de mayo de ese año. Las estatuas fueron dinamitadas en 1936. Hoy quedan los restos de la base del grupo escultórico original. En los años 40 del siglo XX y en otro extremo del cerro comenzó a levantarse el monumento actual, proyectado por los arquitectos Pedro Muguruza y Luis Quijada e inaugurado en 1965. El conjunto está coronado por la imagen del Sagrado Corazón, de 12 metros de altura, obra de Aniceto Marinas. Le sirve de pedestal una espaciosa iglesia inaugurada en 1975. En un lateral de la explanada del cerro, en 1924, se levantó el convento de las Carmelitas Descalzas, fundado por Santa Maravillas de Jesús, que fue también la primera priora. En un pequeño altozano, en otro extremo del propio cerro, se levanta el templo más antiguo de todo el conjunto, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la diócesis y de la ciudad de Getafe. El templo actual, del XVII, se levanta sobre otro primitivo, probablemente del siglo XI. El interior consta de una sola nave con bóveda de medio cañón. Una cúpula con linterna cubre el pequeño crucero. En el retablo, de hechuras barrocas, se abre el camarín, que alberga la talla policromada de la Virgen de los Ángeles, de 1610. Más reciente es el edificio del Seminario Diocesano, construido junto a la ermita e inaugurado en 1994, como lugar de formación para los futuros sacerdotes de la diócesis de Getafe, que se había creado en 1991. Más de 150 han pasado por este seminario, que en la actualidad acoge a una treintena de seminaristas. Estos domingos de agosto celebraremos el Día del Señor desde el Cerro de los Ángeles, una ocasión para recordar que nuestro Dios es ternura y misericordia, que nosotros identificamos con el corazón de su Hijo Jesús.
Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos en esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en Getafe, la Eucaristía de este domingo, el 21 del tiempo ordinario. Preside nuestra celebración Javier Bescós, que es el rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que está debajo del monumento que veíamos antes en el reportaje. Y le acompaña también Alberto Vergara, sacerdote escolapio, que concelebra en esta Eucaristía. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos encontramos reunidos como hermanos en torno al altar de Dios para celebrar la Santa Misa correspondiente al 21º domingo del tiempo ordinario. Hoy las lecturas se centran en los designios insondables de Dios para elegir a quienes Él quiere poner al frente de su pueblo. Destaca la elección de Pedro como piedra visible sobre la que funda su Iglesia y la entrega de las llaves del reino de los cielos. Él se convierte en la primera piedra puesta sobre la roca que Él mismo ha confesado y que es Cristo. También nosotros nos dejaremos interrogar por Jesucristo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Es la pregunta que hoy resonará. Damos gracias a Dios por formar parte de su Iglesia y estar bajo la autoridad del sucesor de Pedro. Con esa alegría comenzamos la misa. Bienvenidos todos a esta celebración, todos los que estáis aquí en esta ermita de la Virgen de los Ángeles. Saludamos también especialmente a los que seguís esta celebración por no poder acercaros a una iglesia desde vuestras casas por medio de la televisión. Os tenemos muy presentes, nos encomendamos a vuestras oraciones y ofrecemos esta Eucaristía especialmente por todos vosotros. Comenzamos reconociéndonos pecadores, suplicando al Señor su misericordia. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada este domingo. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sobná, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar oscuro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta que nos dirige Jesucristo es la única pregunta que no puede dejar indiferente a nadie. Cuando hablamos de algún personaje de la antigüedad, en el fondo no nos importa mucho las cosas que se digan sobre él porque no nos afectan personalmente. En cambio, en esta respuesta sobre quién es Jesús, cada uno de nosotros nos definimos, cada uno de nosotros ponemos en juego toda nuestra vida al decir quién es Jesús, quién es Jesucristo para nosotros. Si Cristo es quien dice ser, si verdaderamente es el Hijo de Dios, si es verdad todo lo que nos ha contado, entonces nuestra vida ya no puede ser la misma. Entonces nuestra vida necesariamente queda centrada en Él. Él se convierte en la piedra angular de nuestra existencia y ya no podemos vivir más que con Él, contando con Él, con su enseñanza, con su presencia, con su compañía. La misma vida de Cristo, su misma existencia, es una provocación que pide respuesta y que a nadie deja indiferente. Nosotros hoy, como cada domingo, queremos responder con Pedro, queremos responder con la fe de la Iglesia a esta pregunta que nos dirige el Señor. No nos basta responder según lo que diga la mayoría. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues ya sabemos que esas opiniones pueden cambiar con el tiempo, con la moda, según la época.
Incluso en épocas en que la mayoría de la gente confiese la fe, no nos bastaría a nosotros responder bien, responder la fe verdadera, si solo lo hacemos porque lo hagan también los demás. Porque entonces en los momentos de dificultad seguramente abandonaríamos al Señor. Nuestra respuesta no puede apoyarse en lo que diga la gente, en las opiniones de la mayoría, sino que tiene que basarse en algo más profundo, en una experiencia de fe en nuestro corazón y que nosotros podamos decir verdaderamente con toda el alma, tú eres el Señor. Nosotros hoy queremos decirle a Jesucristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi Salvador. Yo te necesito, sin ti estoy perdido. Nosotros decimos que Jesús es, como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Confesamos que es el creador de todas las cosas, que todo existe por Él y para Él. Confesamos que Él es el sentido de la vida de cada persona que ha venido a este mundo. Confesamos que le necesitamos, que sin Él estamos perdidos. Reconocemos también al confesar la fe que en cada altar, en cada sagrario, está Jesucristo, como en Belén, como en el cenáculo, como en el Calvario, y que de nuevo nosotros podemos acercarnos a Él y recibir el don de su amor, el don de su misma persona. Nosotros, al responder a Jesucristo, hacemos un acto de fe que engloba toda nuestra vida, todo nuestro pensar y todo nuestro sentir. Cuando Pedro responde a Cristo y responde correctamente, iluminado no por la carne y la sangre, no por su inteligencia natural, no por lo que le hayan dicho los demás, sino iluminado por Dios y reconoce a Jesús como el Mesías esperado, entonces Jesús a su vez también le habla a Pedro y también le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solamente cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él también nos revela quiénes somos nosotros y cuál es nuestra misión en esta vida. Es inútil preguntarse quién soy yo y cuál es el sentido de mi vida y tratar de desvelar el misterio de la existencia mirándonos solamente a nosotros mismos o pensando por nuestras propias fuerzas naturales o basándose en la opinión de los hombres. Es solamente en ese diálogo personal con Jesucristo cuando le decimos, tú eres mi Salvador, tú eres el que esperábamos, tú eres el Señor. Entonces Jesús nos revela quiénes somos, nos dice quiénes somos y nos dice cuál es nuestra tarea en el mundo. A Pedro el Señor le encargó una misión muy particular de confirmar en la fe a sus hermanos, de proclamar la fe verdadera, él y sus sucesores, para que no nos engañemos a la hora de acercarnos a Jesús, sino que podamos tener una certeza verdaderamente sólida de que nos acercamos al verdadero Jesucristo, no lo inventamos nosotros, no escogemos nosotros lo que nos gusta y lo que no, sino que nos acercamos al Señor de verdad al acercarnos a través de la fe de Pedro, de la fe de la Iglesia. Pedro tiene esa misión de confirmarnos a todos en la fe, pero también cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir en la vida de la Iglesia, en la vida del mundo. Y aunque pensemos pues, que no vamos a ser tan famosos como Pedro, ni tan conocidos, ni tan importantes, el Señor ve las cosas de otra manera. Para Él, cada uno de nosotros somos únicos, absolutamente únicos, irrepetibles, insustituibles. Es decir, la misión que tenemos cada uno de nosotros que cumplir es intransferible. Si nosotros no lo hacemos, se queda sin hacer. Hay una manera de amar a Dios que es personal, propia de cada uno. Igual que un padre quiere que todos sus hijos le quieran y no dice, como ya me quieren 5, bueno, pues los otros me da igual, sino que quiere a cada uno y necesita el amor de cada uno. Dios también le sucede lo mismo con nosotros. Nos conoce, nos quiere y espera esa respuesta de amor de cada uno de nosotros, que es particular, es personal, es única en toda la historia de la humanidad. Por eso, esa tarea que todos tenemos, que se concretará de muy diferentes maneras, pero que en su fondo más profundo es amar a Dios con toda la vida, con toda el alma, y amar al prójimo como Él nos enseña,
Esa tarea es para todos nosotros. ¿Quién soy yo para ti? La pregunta que nos dirige Jesucristo hoy es la pregunta más importante de nuestra vida. Tenemos nuestra vida en este mundo para descubrir la respuesta verdadera, para confesar la fe y que no sea solamente de palabra, sino que sea también con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestro corazón, con nuestros afectos, que Cristo verdaderamente sea el centro de nuestra vida, de todo lo que pensamos, queremos, deseamos. Le pedimos a Dios que ilumine nuestro corazón para que podamos responder siempre con Pedro, que no permita que nunca nos separemos de Él, que no permita que nos separemos nunca de la Iglesia, que podamos siempre sabernos amados personalmente por el Señor y felices de poder ofrecerle nuestro amor y felices de que el Señor le importemos tanto, cuente con nosotros, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, que seamos tan importantes para el Señor. Pues con esta Eucaristía vamos a confesar de nuevo esa fe, unido también a todos los del cielo, a todos los ángeles, a los santos, a todos los cristianos del mundo entero. Y le pedimos al Señor que esté cada vez más profundamente en nuestro corazón ese agradecimiento por su amor infinito. Hemos escuchado las palabras de homilía de Javier Bescós, rector de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en el Cerro de los Ángeles. Confesamos juntos nuestra fe, la fe de la Iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, origen, guía y meta del universo. A cada petición respondemos, por tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal, para que viva este tiempo con espíritu de fe y de purificación, en actitud de oración y de discernimiento, con un estilo de vida de intensa comunión y solidaridad con los más débiles. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, para que el Señor le vigorice y anime en la fe, a fin de que, como vicario de Cristo en la tierra, siga conduciendo a la grey que le ha sido confiada por los caminos de la paz, la justicia y la unidad. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestros obispos y sacerdotes, por todos los que se han consagrado a tu servicio, para que su vida sea un testimonio de entrega, fidelidad y alegría, que convoque a todos y a los jóvenes especialmente a seguirte con esta misma disposición. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los grupos de las miles de parroquias que salpican el territorio español, para que, renovándose continuamente en el espíritu, encuentren nuevas formas de diálogo, de cooperación y de compromiso misionero en la comunidad, y fomentando la unidad, trabajen por una firme y eficaz pastoral de conjunto. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los que sufren, por los más pobres, por las víctimas de la epidemia, para que encuentren en nosotros a verdaderos hermanos que están realmente dispuestos a ayudarles. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor.
por nosotros y por los que nos siguen a través de Radio Televisión Española, para que viviendo con el valor y el coraje de profesar que Jesús es el Mesías, no existan otros dioses, ni miedos, ni temblores que nos impidan profesar nuestra fe. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los difuntos, especialmente nuestros familiares y amigos. Por tu inmensa misericordia, Padre, líbrales del castigo de sus pecados y dales un lugar en tu gloria. Oremos. Por tu Hijo, escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que podamos gustar y ver tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los ángeles, los cielos y la tierra, proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José de Calasanz y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ginés, a su obispo auxiliar José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra y bastará. Estamos celebrando esta Eucaristía en este domingo desde la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en el Cerro de los Ángeles, aquí en el centro de la península, en Getafe. También estos últimos domingos de agosto vamos a estar aquí, celebrando el Día del Señor, también así el próximo domingo. En nuestro horario habitual estaremos aquí, en esta ermita dedicada a la Virgen.
mes de agosto el Papa Francisco ha retomado las audiencias generales, las catequesis de los miércoles, que todavía se siguen realizando dentro de la biblioteca del Palacio Apostólico, no se hacen todavía con público, y del Palacio Apostólico 19 de agosto el Papa Francisco habló del amor preferencial por los pobres, que es misión de todos, decía. Afirmó que la opción preferencial por los pobres es un criterio clave de autenticidad cristiana, una exigencia ético-social que proviene del amor de Dios, que impulsa a pensar y a diseñar una economía donde las personas y sobre todo los más pobres estén en el centro. Personas y sobre todo los más pobres está dedicando el Papa estas últimas catequesis semanales y trata sobre cómo sanar el mundo después de la crisis sanitaria. Decía el Papa que la pandemia ha dejado la crisis sanitaria. Decía el Papa que la pandemia ha dejado el virus, si bien no hace excepciones entre las personas, ha encontrado en su camino devastador grandes desigualdades y discriminación, y las ha incrementado, decía Francisco. Por eso proponía una doble respuesta a esta crisis que estamos sufriendo todos. Por un lado, decía, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. Por otra parte, continuaba el pontífice, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación, decía el Papa, hay una elección que según el Evangelio no puede faltar, la opción preferencial por los pobres. Y decía, esto no es una opción política, tampoco es una opción ideológica o una opción de partido, no. La opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio. Decía el Papa Francisco que la fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá de la pura necesaria asistencia. Implica, de hecho, el caminar juntos, el dejarse evangelizar por ellos, que conocen bien al Cristo sufriente, dejarse contagiar por su experiencia de la salvación, de su sabiduría y creatividad.
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a acabar encomendándolos a la Virgen. Cantamos la salve, Nuestra Señora Reina de los Ángeles, que nos acompaña a todos en el camino de la vida hasta el cielo. Podéis ir en paz. Y con la mirada puesta en María, a la que hemos cantado la salve, ella que va siempre a nuestro lado, dirigiendo nuestros pasos, nuestro camino hacia Jesús. Así concluimos la celebración de la Eucaristía de este domingo. El próximo volveremos a estar aquí en esta ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, en Getafe, para celebrar la Eucaristía. Cerraremos ya el mes de agosto, pues también aquí en este templo que nos ha acogido durante estos últimos domingos del mes. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, nos de Dios.